Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como cada semana su amigo, su hermano Gerson Anaya. Una vez agradecido con Dios primeramente, pero agradecido con cada uno de ustedes que comparten, que se suscriben, que dejan sus likes y sus comentarios. Gracias por todo eso. Recuérdense que este es un canal que no está monetizado. Hacemos esto únicamente para la honra y la gloria de Dios. También les quiero recordar, como cada semana, que está el programa de oración al cual usted se puede unir a través de su teléfono. Puede llamar a ese número, entrar el número de PIN, y usted puede unirse a nuestros hermanos 5 de la mañana, de lunes, miércoles y viernes, hora de California. Así que gracias, ¿verdad?, a todos aquellos que son parte de este programa de oración. Les recuerdo una vez más, por favor, que traigan su librito de estudio, que puedan traer también su Biblia y algo con que tomar nota. Así todos juntos podemos estar en un mismo contexto. Vamos a orar, así podemos invitar a ese maestro especial que es el que nos dirige, que es el que pone cada pensamiento y cada palabra en nosotros. Si me acompañan, por favor, reverentemente. Padre, le damos las gracias primeramente por permitirnos, Señor, tener la vida. Gracias también por darnos el privilegio de servirle. Pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Queremos, Señor, ser llenos del Espíritu Santo para poder entender, para poder, Señor, retener, pero sobre todo para practicar cada enseñanza que usted tiene para nosotros. En sus manos de amor pongo a mis hermanos y mis amigos que van a ver este video, que ellos también puedan entender y ser bendecidos a través, Señor, de estos estudios. Lo ponemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, amigos, hermanos. El título está ahí en pantalla: el llamado a estar firmes. Y creo que el título es un llamado un poco directo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los días que estamos viviendo, creo que es necesario que escuchemos este llamado a estar firmes, ya que estamos siendo atacados de muchas formas, de muchas maneras, para hacernos caer. Vamos entonces a leer el versículo que viene allí de Efesios capítulo 6 y versículo 10 y 9, ¿verdad? Efesios capítulo 6 y 10 y 9. Vamos a ver, dice: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las artimañas ¿de quién? Del diablo. Eso dice esta escritura, y es muy bueno que nosotros leamos directamente de nuestra Biblia para poder así entender cada estudio que damos. Bueno, vamos entonces a introducir, y la historia que venía aquí es una de las historias que a mí personalmente me fascinan, me gustan ver de cómo Dios se manifiesta, ¿verdad?, con aquellos siervos. Y aquí está la historia de Eliseo y su siervo, en donde el siervo se levanta en la mañana, ¿verdad? Amanece, él se levanta y va a echar un vistazo, ¿verdad?, por la ventana. Y cuando él va a ver, está viendo de que hay un espectáculo enorme. Hay un ejército grande que está, pero armado, y está con soldados y gente que viene a caballo y vienen carros también. Cuando él ve esto, cuando este siervo ve esto, le va y le dice al profeta Eliseo con una voz temblorosa, porque, hermanos, mirar ese montón de caballos, de soldados, de carros que tenían rodeado, parece que no había ninguna escapatoria. Y entonces él llega apresuradamente y le dice: Señor mío,
¿qué haremos? Y Eliseo le responde, no temas, porque más están con nosotros que con ellos. Qué hermosa declaración. Pero esta respuesta no le hizo ningún cambio en su estado emocional al siervo. ¿Por qué? Porque una cosa es, bueno, Eliseo le está diciendo que no tema, porque hay más de lo que están con ellos, ¿verdad? Pero el siervo va y mira por la ventana y ve que están rodeados únicamente por el ejército enemigo. Ahora, Eliseo le dice al siervo, acércate para acá. Y entonces Eliseo va y ora por este siervo. Y le dice al Señor, Señor, te ruego que abra los ojos de mi siervo para que él vea. Y la oración de Eliseo es contestada inmediatamente. Ahora el siervo vuelve a subir por las escaleras y va arriba ahora a la muralla, pero esta vez sus ojos no llevan ese velo. ¿Por qué? Porque el Espíritu ha abierto sus ojos y ahora él puede ver lo invisible, lo que antes no podía ver. Y ahora cuando ve desde arriba, ¿verdad? Desde la muralla, ahora él ve un ejército, no ve solo un ejército, sino que ve 2 ejércitos. ¿Por qué? Porque Dios abrió los ojos del criado y vio aquel monte lleno de gente de a caballo y de carros, pero no eran carros comunes. Este siervo pudo mirar carros de fuego que estaban alrededor. Y tal como se lo había dicho Eliseo al principio, eran más los que estaban con ellos que los que lo estaban rodeando. Bueno, Pablo, cuando él redacta Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 20, Pablo está orando para que los creyentes podamos ver plenamente la realidad de este gran conflicto que se está llevando en esta tierra. Y que esa realidad, al nosotros poderla ver, nos va a revelar una esperanza, al igual que este siervo. ¿Por qué? Porque nuestros ojos espirituales podrán ser abiertos y podremos ver más allá de lo natural. Vamos a pasar entonces al día domingo. El día domingo le vamos a ver la terminología de la batalla. Para poder entrar en contexto, vamos a estudiar la conclusión que Pablo envía en esa carta de Efesios en el capítulo 6 del versículo 10 al versículo 20. Vamos a leer porque así vamos a poder entender este contexto. Así que por favor acompáñenme allí con su Biblia y pensamos del versículo 10 y dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente al diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus, ¿verdad? En los lugares celestiales. Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haber logrado todo esto, queden firmes. Versículo 14 dice: permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Y también oren por mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, a fin de que por ello yo hable con valentía como debo hablar. Pablo aquí, en estos versículos, hace una conclusión con un llamado a luchar y nos está instando a todos los creyentes para que adoptemos una postura de guerra.
de guerra como iglesia contra el mal. Ese es el enfoque que le está dando en Efesios 6, 10 al 20. Y él comienza justamente con una exhortación general. Y la exhortación es a fortalecerse en el Señor. Y repite, después de hacer esa exhortación, repite un llamado. Y el llamado es a vestirse con toda la armadura de Dios. Y él va a apoyar este llamado al especificar el propósito. Y el propósito que él tiene en mente para nosotros, de que nos fortalezcamos en el Señor y que nos pongamos toda la armadura de Dios, el propósito es para resistir las artimañas del diablo. Porque él está ofreciéndonos esta opción que está para nosotros, este beneficio que está para nosotros, de ponernos toda la armadura de Dios al estar fortalecidos en el Señor, porque hay un propósito y el propósito es resistir las artimañas del diablo. Y ofrece una justificación para eso. Porque dice que la batalla es contra las poderosas fuerzas espirituales del mal. Pongamos atención aquí, porque esta lucha no es una lucha común. No es una lucha entre dos ejércitos normales. Y es por eso que necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios. Y más detalles que va a dar Pablo, él va a volver a emitir el llamado, a tomar las armas. Los creyentes debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para mantenernos firmes en esta batalla. Nos dice que nos tenemos que ajustar el cinturón, a colocar la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo y la espada. O sea, Pablo nos está prácticamente dando las instrucciones de cómo estar preparados, cómo estar listos, totalmente armados para entrar en combate, para hacer lo que harían los soldados en el antiguo campo de batalla. Pablo nos está dando estas instrucciones. Recuérdense que estas cartas se leen en los hogares, iglesias, y en ese momento todos los ciudadanos que componían ese lugar, ellos conocían, miraban a los soldados. Muchos de ellos habían visto batallas, posiblemente muchos de ellos hasta habían participado en batallas y sabían de la importancia de cada elemento de la armadura de un soldado. Y es por eso que Pablo invita a los creyentes a tomar todos los elementos totalmente de la armadura de Dios para estar listos para entrar en combate. Y una de las formas que nosotros podemos fortalecernos en el Señor, porque recuérdense que ese fue con lo primero que comienza Pablo, fortalecerse en el Señor. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer para poder vestir esta armadura de Dios es orar, es estar en contacto con nuestro Dios, es fortalecernos en Él. Y Pablo va a reflejar estas exhortaciones de guerra o los discursos previos que ha dado él, ¿verdad? En la batalla del Antiguo Testamento. Él está hablando de la misión de la iglesia, pero está utilizando términos militares, está utilizando armas. ¿Por qué? Porque este asunto es serio. Este no es nada más una parábola o una historia o una fábula. La guerra espiritual es algo militar, es un conflicto. Y en este conflicto hay armas que se utilizan. Y recuérdense que las armas no solo se utilizan para atacar. También habían armas como el escudo que se utilizaban para defenderse. Y es por eso que Pablo señala, ¿verdad?, esto en su primer mandato general.
Él dice, fortalezcanse en el Señor y fortalezcanse en el poder de su fuerza. La exhortación que Pablo está dando, está utilizando algo del Antiguo Testamento y va a resaltar la idea de cuando Israel salía a la batalla. Cuando Israel salía a la batalla, sabe que Israel no dependía, de acuerdo con las instrucciones que Dios le daba al pueblo. Él no tenía que depender de sus propias armas, ni de un ejército que fuera compuesto por un montón de soldados que superara al número de los enemigos, sino que la victoria del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era una consecuencia de la dependencia, de la presencia y el poder de Dios en ellos. Es por eso que la clave del éxito no era la confianza en sí mismo, sino la confianza firme en el poder de Dios y en su provisión para el éxito. Nuestra clave de nuestro éxito hoy en día en nuestra lucha diaria cristiana no está en nosotros mismos, no es poner la confianza en los dones o en lo que somos o en lo que hacemos, sino tener una confianza firme en el poder de Dios y en la provisión de Dios para nuestro éxito. De eso va a depender. Es por eso que Pablo hace un uso de estos temas para exhortar a los creyentes, primero, a ser activos en la búsqueda de la misión de la iglesia. Nosotros como miembros de un ejército, del ejército de Dios, hemos sido llamados a ser activos, a no estar nada más como un adorno, sino que tener actividad en la búsqueda de la misión de la iglesia. Segundo, a estar atentos a las dimensiones invisibles. Oiga bien, dimensiones invisibles que impactan la vida y el testimonio de cada uno de nosotros que venimos a componer la iglesia. O sea que hay dimensiones invisibles. ¿Por qué? Porque Pablo ya lo hizo. Ya lo dejó claro que nuestra lucha no es entre seres que nosotros podemos ver. Además de esa lucha, la lucha es contra poderes invisibles. Y tercero, Pablo dice que hay que ser conscientes de la provisión divina para el éxito. Y eso no lo tenemos que olvidar. Que nuestro éxito va a depender de la provisión de Dios. Que no va a depender de nuestra fuerza ni de nuestra astucia, sino va a depender de la provisión divina. Y cuarto, estar siempre alertas a la importancia de la unidad y la colaboración entre los creyentes. Oiga bien, no está diciendo que hay que estar alertas a la importancia de la unidad y la colaboración con todos, sino a estar alertas a la importancia de la unidad y la colaboración entre los creyentes, porque él está hablando de una perspectiva de que los creyentes ya tenemos clara, primero, de dónde agarramos nuestro poder, segundo, que tenemos una sola misión, y tercero, que el éxito no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Y es por eso que también él da esta advertencia, ¿verdad? Esta importancia a estar en la unidad, en colaboración entre los creyentes. Y la advertencia de Pablo de que no luchamos contra carne y sangre, sino contra enemigos sobrenaturales. Esa advertencia, mis amigos, mis hermanos, nos debería de enseñar acerca de dónde nosotros tenemos que poner nuestra esperanza para una victoria segura. Vamos a pasar al día lunes. Y el día lunes nosotros vamos a poder ver que nos va a decir que tenemos que hallar la fortaleza en Cristo.
Pablo termina esta carta de Efesios con un poderoso llamado a luchar, que reúne temas. Pablo va a reunir unos temas e ideas importantes en toda la carta en general. Y él comienza anunciando el tema general de la conclusión, presentado al estilo de un grito o un llamado de guerra de un comandante. Mire cómo lo va a poner él allí en Efesios 6:10. Mire cómo lo hace Pablo. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, con una voz de comandante, un estilo, un grito de guerra. Y el resto del pasaje, a partir del versículo 11 al 20, él ilustra y desarrolla este gran tema de la guerra. Y él va a visualizar la realidad del gran conflicto en donde los poderes sobrenaturales, literales, son cruciales en este argumento que Pablo está dando. Y es por eso que es importante mantener esta verdad ante nosotros en nuestro caminar diario con Dios. Pablo identifica a Cristo como la fuente, como la fortaleza de los creyentes. Y por eso con su frase, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, ya que Pablo sabe que el Señor, cuando él está diciendo esto, él se está refiriendo a Cristo. Y así lo ha puesto en varias partes de la Escritura. La fuerza de la iglesia reside en la omnipotencia de su Señor resucitado, o sea, de nuestro capitán de guerra en el Señor Jesús. Y Pablo utiliza la repetición de Efesios 6:10 y va a recurrir a los sinónimos poder y fuerza para resaltar su observación. El poder que debe exhibir la iglesia no es un poder inherente a los creyentes, sino que deriva este poder del Señor Jesucristo. Y Pablo resume aquí un tema importante de la carta: el poder de Dios compartido con los creyentes. O sea, la fuerza para cada conflicto actual y cada conflicto futuro se encuentra en la solidaridad de los creyentes con el Cristo resucitado y exaltado. Y aunque el mandato inicial anuncia a un Cristo activo para proveer de fuerza a los creyentes, Pablo se va a asegurar de que nosotros entendamos de que toda la deidad está comprometida en fortalecerlos en este combate espiritual contra el mal. Porque Dios, o sea, refiriéndose al Padre, Él mismo pone a disposición sus propias armas como la armadura de Dios. Escucha bien. Para que nosotros entendamos, vamos a leer el libro de Isaías, y yo quiero que busquen allí Isaías 59 y vamos a leer el versículo 17 y lo vamos a leer para que vea cómo Dios también está siendo parte de nuestra fortaleza, compartiendo la armadura de Dios con nosotros. Dice el versículo 17 de Isaías 59, se revistió de justicia como con una coraza y se cubrió la cabeza con un yelmo de victoria. Por vestiduras tomó ropas de venganza y el celo por su pueblo lo cubrió como un manto. Antes Pablo ya había indicado que el Espíritu está activo en el fortalecimiento de los creyentes, cuando él decía que hay que orar para que Dios les dé conforme a las riquezas de su gloria, para ser fortalecidos con poder el hombre interior. ¿Por quién? Por el Espíritu. Ahí en Efesios 3:16. Y aquí es el Espíritu quien entrega la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, de acuerdo con Efesios 6:17. Además, los creyentes debemos orar en el Espíritu en todo tiempo, dice Efesios 6:18. O sea que el deseo de Pablo
es que nosotros como oyentes entendamos que el Dios triuno está plenamente comprometido en pertrecharlos para luchar contra estos poderes malignos. O sea, el Dios triuno está comprometido para que nosotros estemos preparados en esta lucha para salir victoriosos. Día martes. El día martes va a hablar de los conflictos de los siglos en las cartas de Pablo. Vamos a leer ahí rápidamente, acompáñeme, Romanos capítulo 13, búsquelo en su Biblia, Romanos capítulo 13, vamos a leer versículo 11 al versículo 14 para que nosotros entendamos esta parte de el conflicto de los siglos en las cartas de Pablo, que no solo se encuentra en Efesios, sino se encuentra en Corintios, se encuentra aquí en Romanos. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Acompáñenme, por favor. Dice de la siguiente manera: hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creíamos. La noche ha avanzado y se acerca el día. Por lo tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Vivamos con honestidad como a la luz del día y no andemos en glotonerías ni en borracheras, ni en lujurias ni en lascivias, ni en contiendas ni en envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. También está hablando de esa guerra que se está llevando a cabo, de ese conflicto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice de la siguiente manera: así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen de noche, duermen. Los que embriagan de noche, se embriagan. Pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Oiga bien, Pablo continúa en sus cartas hablando de este conflicto en el que estamos hoy en día. Vamos a leer otra porción de la Escritura, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al versículo 6. Dice el versículo 3: es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Estamos listos para castigar toda desobediencia? Una vez que la obediencia de ustedes llegue a la perfección. Cuando nosotros comparamos todos estos versículos que hemos leído hasta ahorita y los comparamos con el capítulo 6 y el versículo 10 al 20 de Efesios, que es el que hemos estado repasando, Pablo está utilizando este tipo de imágenes de guerra. Está utilizando ese tipo de imágenes. ¿Por qué creen que los está utilizando, hermanos, amigos? Lo que yo concluyo es porque la guerra no es un juego. La guerra es un asunto serio, en donde la guerra se puede definir muchas veces, ¿verdad? La victoria y el perdedor en el caso de que pues mueren las personas, ¿verdad? Los que salen victoriosos están vivos y los que mueren están muertos. Entonces Pablo utiliza este tipo de imágenes para hacernos conciencia de lo serio que es este conflicto en el que estamos. Porque no está en juego nada más, ¿verdad? Un trofeo, una copa, un título. No, hermanos y amigos, está en juego nuestra vida eterna. Y es por eso que en sus cartas Pablo a menudo va a emplear este vocabulario
e imágenes de guerra, de la milicia. Y él invita a los creyentes a imitar un comportamiento ejemplar como los soldados. O sea, Pablo está diciendo que si esto es una guerra, entonces nosotros debemos prepararnos como los soldados. Miren, los soldados cuando llegan, que no conocen nada del ejército, los preparan físicamente primero. Los preparan físicamente. Luego viene la preparación acerca de las armas, acerca de todos los componentes, a conocer todo, cómo limpiar en los ejércitos modernos, cómo desarmar y cómo darle mantenimiento a sus fusiles, a sus armas, a saber a dónde está todo y cómo utilizarlo. Y es por eso que Pablo utiliza, ¿verdad? Estas imágenes de guerra, de soldados, de armas, porque es serio el asunto. Y si bien Efesios 6, versículo 10 al 20, representa, ¿verdad?, el uso más prolongado y concentrado, el lenguaje militar va a exhibir una de las principales formas de entender la historia del Evangelio. El Evangelio siempre ha sido una guerra en contra del mal, porque luego, ¿verdad?, de conquistar a los principados y potestades en la cruz, el Cristo exaltado ahora está calculando los resultados de esa victoria desde su posición como Señor exaltado sobre los poderes del mal. Y es por eso que nos deja las armas y nos hace saber y nos hace ver también que ya están derrotados, pero tenemos que conocer a ese enemigo y tenemos que estar preparados, listos para esta batalla que continúa hasta que Cristo regrese. Cristo ha reclutado a sus seguidores, los ha reclutado como combatientes en esta guerra cósmica. Y Él es el que dirige a los ejércitos de Él. Y los está dirigiendo hacia una gran victoria. Es por eso que la fortaleza y el poder viene de Él. Si nosotros recopilamos los usos que hace Pablo del simbolismo militar, vemos que Pablo ha entendido el conflicto. Y Pablo se da cuenta que hay un conflicto entre el bien y el mal, como una guerra cósmica de larga duración. Miren, las batallas van y las batallas vienen entre dos ejércitos, cuando los ejércitos se enfrentan. Hasta que uno gana la confrontación final. La temática de Pablo, con frecuencia, de esta guerra cósmica, también forma parte de este trama y que se está dando aquí en Efesios. Y en el llamado que Pablo hace a las armas, Pablo reúne elementos del conflicto cósmico que ya ha usado. O sea, la habilitación de los creyentes por parte de Dios con un inmenso poder, la victoria y la exaltación de Cristo sobre todos los poderes. Y nosotros los creyentes, como un ejército resucitado de entre los muertos. Pero ahora somos un ejército empoderado por la identidad con Cristo exaltado. Y somos idóneos ahora para luchar contra el enemigo, contra ese que los tenía nosotros, antes nos tenía sometidos. Y la función de la iglesia, del poder colectivo de la iglesia, en revelar la ruina eminente de los poderes del mal, de que los poderes del mal están derrotados. Saben que Pablo utiliza el Salmo 68:18 para retratar, ¿verdad?, a Cristo como el victorioso guerrero divino. Y el llamado a los creyentes a vestirnos con la ropa del Evangelio. Y cuando se nos hace ese llamado a ponernos toda la armadura de Dios, cuando nosotros escuchamos ese llamado y lo atendemos, estaremos bien preparados
para comprender el papel central del conflicto cósmico. Pero también debemos permanecer firmes en la seguridad de que tenemos la victoria final en Cristo. O sea, esa seguridad la tenemos que abrazar nosotros. Ahora, ¿cuáles son, hermanos y amigos, algunas formas en las que usted haya experimentado la realidad de este conflicto cósmico? De este conflicto cósmico. ¿Qué nos pueden decir ustedes, hermanos o amigos? ¿Han experimentado alguna vez esta guerra del enemigo? Esas acechanzas del enemigo. Pero también han experimentado el poder de Dios a recurrir a Él y pedir ayuda, reclamar la victoria de Cristo y que nos dé poder sobre esas acechanzas del enemigo. ¿Han tenido alguna experiencia? Si la han tenido y quieren comentar, déjenla en sus comentarios. En lo personal, déjenme decirles que cada vez de que nos empeñamos en trabajar y en hacer la voluntad de Dios personalmente, Satanás ha atacado directamente y lo hace a veces, muchas veces lo ha hecho en mi persona, a través de situaciones, a través de personas, incluso a través de hermanos de la misma iglesia que no se conectan con Cristo y se dejan utilizar para atacar y destruir a aquellos que estamos en guerra contra el mal. Posiblemente, si usted no está teniendo esos indicios de guerra, posiblemente no esté en la lucha. Día miércoles. El día miércoles nos va a hablar a permanecer de pie en el antiguo campo de batalla. Y allí en Efesios capítulo 6 del 10 al 20, que ya lo hemos leído, nosotros vamos a ver cómo Pablo cada vez utiliza alguna forma o alguna frase que nos insta a estar firmes o a quedar firmes. Y nosotros tenemos que entender la metáfora militar de Pablo en el contexto del antiguo campo de batalla. Porque ese fue, recuerden, en el contexto en el que Pablo está escribiendo. Y es por eso que debemos de siempre, cuando leemos algo, no perder el contexto de cuando se escribió. Y Pablo está escribiendo desde un contexto del antiguo campo de batalla. Y por eso cuando él llama, ¿verdad?, en esa frase a quedar o a estar firme, él está utilizando este verbo de estar firmes, que significa prácticamente a no retroceder, a estar bien plantados. Y está sugiriendo que esa postura, la postura que tenía el soldado cuando estaba firme en el campo de batalla, no era una postura solo estar parado firmemente, sino a estar parado, pero en una postura defensiva. O sea, cuando el otro ejército venía, los soldados, con toda su armadura y su escudo y sus sandalias, que las sandalias tenían una especie de picos abajo para que tuvieran la suficiente tracción y no fueran empujados hacia atrás, plantaban bien esas sandalias, ¿verdad? Y agarraban su escudo y con toda su armadura y su espada y tomaban una postura, pero una postura de defensa. Y los discursos que Pablo está dando en todos estos escritos es justamente ese tipo de discurso. Cuando él dice estén firmes, significa firmes para poder defenderse y para poder también atacar. Saben que los escritos de Tucídides es uno de los grandes autores clásicos de la literatura de bélica, ¿verdad?, de guerra.
Allí se destacan 3 acciones sucesivas que deben darse para que un ejército salga victorioso sobre el otro. Y el primero que se da allí es que los soldados deberían cerrar con el enemigo. Esto significa que los soldados, que los ejércitos, en ese contexto que se escribió, marcharan y que le hicieran frente en un encuentro a sus enemigos. O sea, el ejército que iba con fuerza y se encontraba con sus enemigos, él decía que una de las acciones que iban a ayudar a salir victoriosos era esa. Segundo, decía, deben atacar y mantenerse firmes. O sea, mantener esa posición, luchando cuerpo a cuerpo. Por eso es que nosotros tenemos que entender ese contexto en el que Pablo escribe. A estar firmes, ¿verdad? En una forma, y también a luchar y mantenerse, que no los empujaran, que no los aventaran para atrás. Una lucha de cuerpo a cuerpo con sus enemigos. Pero finalmente deberían de hacer retroceder al enemigo. Es por eso que Pablo allí en Efesios dice que a permanecer firmes para que salieran victoriosos. O sea, el momento clave de una batalla en el Antiguo Testamento se daba en la segunda de estas acciones, cuando los 2 ejércitos opuestos chocaban y se oía un terrible ruido del bronce, de las armas, de la madera, de la carne, o sea, todo aplastándose. Y el autor Jenofonte hacía una referencia a este ruido, decía que era un espantoso choque. Mantenerse firmes, defender la posición en ese momento estratégico, era el gran desafío de la batalla en la antigüedad. En ese combate cuerpo a cuerpo que se producía cada uno. O sea, cada bando buscaba un impulso para empujar a su enemigo, para hacerlo retroceder. Y el llamado a las armas de Pablo refleja completamente ese combate en el que los soldados están agrupados, dando y recibiendo cientos de golpes a quemarropa. Y esto lo confirma con la descripción que hace Pablo de la batalla de la iglesia contra sus enemigos como un combate de lucha libre. Y en el uso intensivo de este verbo, a estar firmes. En el versículo 13, Pablo lo utiliza para que puedan resistir en el día malo. Dice que estar firme, ¿para qué? Para poder resistir en el día malo. O sea que esta postura que Pablo está dando no es una postura relajada. O sea, no es una postura, ¿verdad? Como lamentablemente muchos soldados en la iglesia de hoy en día han tomado. Una postura de relajamiento. Y no están firmes. Porque estar firmes es participar vigorosamente en esta batalla. Entonces, si se nos está llamando a un ejército porque hay una guerra, como soldados tenemos que participar de esa guerra, estar en la batalla, empleando todas las armas en ese combate cuerpo a cuerpo. Y es por eso que un hecho obvio a partir de las imágenes militares de la exhortación anterior de Pablo, de estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, dice Filipenses 1:27. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. En Hebreos 12:4, él lo pone de esta manera. Dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar sangre. O sea, ¿qué es lo que dice Pablo? Esta lucha contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar sangre.
Pero si es necesario, ustedes tienen que derramar sangre en esta lucha con el pecado. Es por eso que este versículo que acabamos de leer nos ayuda a resumir lo que significa permanecer en el Señor. O sea, luchar en contra del pecado es permanecer en el Señor. ¿Y cuál, verdad, es la naturaleza colectiva de esta postura hoy en día? Tenemos que permanecer en el Señor para poder luchar en contra del pecado. El día jueves es de la lucha contra los poderes del mal. Ya que nosotros hemos llegado hasta aquí y hemos repasado esto de Efesios 6, ¿verdad? Del 10 al 20. ¿Cuál creen, hermanos y amigos, que haya sido el propósito de Pablo al enumerar una serie de títulos para los poderes espirituales malignos que se describen aquí en Efesios? O sea, ¿con qué propósito Pablo enumera o le da un tipo de títulos a estos espíritus malignos? Porque Pablo describe que nuestra lucha, o sea, nuestra guerra ahorita, nuestra lucha, y allí usa una palabra griega para la competencia entre luchadores que se llama palé. Esa es la palabra griega, palé. En esa lucha, ¿verdad? Dado que la lucha se consideraba una excelente preparación para la batalla. O sea, nuestra lucha, nuestra forma de cómo nosotros vamos a poder entrar en batalla es con una gran preparación. Con una preparación. Y él va a dar una descripción adecuada del combate, arma a arma y cuerpo a cuerpo, que tiene un lugar cuando los dos ejércitos, tanto el ejército del mal como el ejército del bien, chocan. Y es por eso que Pablo va a enfatizar la realidad de esta estrecha lucha que hay entre los creyentes contra los poderes del mal. Mire los títulos que Pablo le da a estos poderes del mal. En Efesios 1:21 él le llama todo principado o todo gobierno. Le llama toda autoridad, le llama todo poder, todo señorío, todo nombre que se nombra. En Efesios capítulo 3, versículo 10, él le llama los principados. Le llama las potestades. En Efesios 6:12 les dice principados, potestades, los gobernadores de este mundo. Y le llama malos espíritus de los aires. O sea, les da todos estos títulos. Todas estas descripciones que son amplias. Como todo nombre que se nombra. Como todos los malos espíritus de los aires. Pablo está afirmando que todos los poderes malignos y sobrenaturales están subyugados a Cristo. Eso decía Efesios 1:21. Todos estos poderes de los que Pablo les da nombres distintivos están subyugados a Cristo. Sin embargo, hermanos y amigos, en toda batalla, nunca es buena una estrategia que subestima las fuerzas del bando contrario. Y es por eso que Pablo advierte que no solo nos confrontamos con enemigos humanos, sino con malos espíritus de los aires, dirigidos por un general astuto, o sea, por el diablo. Ahora, sin embargo, aunque nosotros debemos estar alertas contra nuestros poderosos enemigos, no debemos dejarnos intimidar por ellos, porque Cristo ya los ha subyugado. Porque Dios también, Él está presente con nosotros en la batalla. Y Él nos ha provisto de las mejores armas. Incluso nos ha ofrecido su propia armadura, la armadura de Dios.
Él ha puesto a nuestra disposición su verdad, su justicia, su paz, su fe, su salvación y sobre todo, Él está con nosotros como el Espíritu Santo. Y ahora déjenme decirles, si Dios va delante de nosotros y nosotros estamos pertrechados de pies a cabeza con la armadura que Él nos ha provisto, no podemos fallar. Y esto debería de enseñarnos la realidad de estos poderes malignos sobrenaturales contra los que nosotros mismos somos totalmente indefensos. Recuérdese que estos poderes malignos sobrenaturales, nosotros mismos, como seres humanos, somos indefensos. Y es por eso que Dios nos ofrece su armadura, nos ofrece su poder. Y es por eso que nosotros debemos asirnos del Señor Jesús, a quien no solo es mayor que todos estos poderes, sino que también ya los venció. Ya los venció. Tenemos que recordar todo esto, amigos y hermanos, porque el enemigo anda como león rugiente, queriendo devorarnos. Y esa lucha no es contra seres humanos, porque posiblemente entre seres humanos pudiéramos hacer algo. Pero esta lucha es contra los poderes malignos, contra esos poderes que únicamente el que los ha derrotado es Cristo. Y es por eso que Él mismo nos ofrece sus almas, nos ofrece su armadura para ser victoriosos en Cristo Jesús. No hay miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, le dijo el siervo. Y entonces Eliseo oró por este siervo, y se le abrieron los ojos para que viera. Y cuando Jehová abrió los ojos del siervo y miró, aquel monte estaba lleno de gente de caballo, carros de fuego. O sea, toda la planicie estaba. Y entonces, entre el siervo de Dios y las huestes de los enemigos, había una protección. Había un círculo protector de un ejército celestial. La iglesia de Cristo, amigos, hermanos, es el instrumento de Dios para proclamar la verdad. Y Él la ha dotado para poder. La ha dotado con mucho poder para que realice una obra especial. Y si la iglesia es leal a Dios y obedece a sus mandamientos, morará bajo la protección divina. Si permanece fiel, no va a haber ningún poder que la resista. Nuestra obra, hermanos, es agresiva. Y como fieles soldados de Jesús debemos llevar el estandarte ensangrentado hasta las mismas fortalezas del enemigo. No tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra los malos espíritus de los aires. Si consentimos en deponer nuestras armas, en bajar el estandarte ensangrentado y en convertirnos en cautivos y siervos de Satanás, nosotros podríamos librarnos del conflicto y del sufrimiento. Pero eso solo se obtendría a costa de la pérdida de Cristo y del cielo. Y no podemos aceptar esa paz bajo esas condiciones. Que hay guerra hasta el fin de la historia de esta tierra. Y en vez de paz, debido a la apostasía y al pecado, nosotros debemos que entrar en batalla y luchar contra el pecado. A la iglesia, hermanos, le espera el amanecer de un día glorioso, con tal que ella esté dispuesta a vestirse del manto de justicia de Cristo y negarse a obedecer al mundo. Dios invita a sus fieles, a los que creen en Él, a que hablen con valor
a las que no creen ni tienen esperanza en algo vano. Y es por eso que hoy en día, mis hermanos, el llamado para todos nosotros es volvernos a Dios, encontrar en oración las indicaciones que Dios tiene para nosotros, para así estar fortalecidos en el Señor y poder tener toda la armadura de Dios. Volvamos al Señor, busquemos fuerza de Dios, del Dios viviente. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias por haber llegado hasta el fin. No se olviden de, por favor, poder, ¿verdad?, suscribirse si es posible, de poder también, ustedes, mis amigos, mis hermanos, de poder dejar su like. Miren, estos temas son tan importantes para que mucha gente que tal vez no conocen el Evangelio se den cuenta de que hay una guerra y que en esta guerra hay dos bandos, uno que pierde y uno que sale victorioso, y que el anhelo de Dios y el anhelo de nosotros al compartir estas lecciones es que estemos de parte del bando victorioso de Cristo Jesús. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por haber tenido la paciencia. Sigan orando, hermanos, por este canal. Sigan orando por su servidor para poder continuar en esta batalla. Porque al hacer estos videos le estamos dando guerra al enemigo. Porque él no quiere que las personas escuchen que hay un Cristo que ya lo venció. Bueno, nos veremos aquí, ¿verdad? Primero Dios, si Él lo permite, si no ha regresado, si nos da la vida para continuar, aquí estaremos. Recuerden, si ustedes dicen que aman a Dios, amen a su enemigo. Muchas bendiciones para cada uno. Hasta la próxima.